buenas noches, bienvenidos. Así comienza una nueva semana en este resumen de noticias de la televisión pública. Hoy tenemos media hora de información para compartir con ustedes lo que nosotros creemos que ha sido lo más importante de lo que ha ocurrido en la Argentina y en el mundo. Te lo vamos a contar acá, como hacemos todos los días. Y este programa, ustedes saben, tiene una gran columnista de deportes, mi compañera, mi amiga Gabriela Previtera. Muy buenas noches, Gaby. Muy buenas noches, Pablo. Se ha terminado la sexta fecha del torneo de Primera División del fútbol argentino y en un ratito repasamos todos los goles. Y los lunes este programa tiene un analista, alguien que nos ayuda a entender un poco nuestra realidad en el contexto mundial. Es el señor José Natanson. Muy buenas noches, José. Buenas noches, Pablo. Vamos a hablar hoy de dos temas. Vamos a hablar de las elecciones en Brasil, donde se juega en parte el destino de la región, y vamos a hablar de la importante reunión mañana de la Asamblea General de Naciones Unidas alrededor del tema deuda externa. En minutos nada más, nosotros comenzamos ya con toda la información y lo primero, lamentablemente, tiene que ver con nuestro querido país vecino Chile, que ha sufrido un atentado en esta jornada de hoy. Nos lo amplía Félix Taylor. Exactamente, al menos 14 heridos dejó un atentado en el subterráneo de Santiago de Chile. La explosión ocurrió en una casa de comidas rápidas en la estación del barrio Los Condes, en la estación Escuela Militar del subte, donde poco después de las 14 estalló un extintor de incendios cargado con pólvora negra que estaba dentro de un tacho de residuos. Al menos 2 personas se encontraban en estado grave y eran sometidas a terapias de reanimación, mientras otras sufrieron la amputación de extremidades y debieron ser trasladadas a varios hospitales. La presidenta Michelle Bachelet visitó a los heridos y dijo que es un atentado grave y que se va a aplicar todo el peso de la ley. Las autoridades están tras la identificación de quienes cometieron el atentado y la presidenta convocó al Consejo de Seguridad. Nos parece que este es un acto abominable y que por tanto vamos a usar todo el peso de la ley, incluso invocando la ley antiterrorista, porque los responsables de estos actos tendrán que responder. Y para eso vamos también a hacer todas las medidas para asegurar que las personas puedan seguir viviendo sus vidas en tranquilidad y en paz. Llamar a la calma. Lo que ha sucedido hoy es horrible, tremendamente condenable, pero Chile es y seguirá siendo un país seguro. Y vamos a trabajar como gobierno y todas las instituciones para que todos los que vivimos en nuestra patria puedan saber que vamos a trabajar para protegerlo. Y estas palabras de la presidenta Michelle Bachelet se convirtieron en el tuit del día. Desde el tuit oficial del Gobierno de Chile, @Gobierno de Chile, nos parece un acto abominable, se aplicará toda la fuerza de la ley. Así lo decía la presidenta en la visita a heridos por este atentado que, bueno, recién comienzan las investigaciones. Tendremos más información seguramente en los próximos días. Y es el momento en este programa del picado de noticias. El Papa Francisco y la presidenta Cristina Fernández almorzarán el sábado 20 de septiembre en el Vaticano. El pontífice invitó a la mandataria a través de una carta personal. Cristina viajará luego a Nueva York para exponer ante la Asamblea General de la ONU. Fue baleado el domicilio y el automóvil de Carola Labrador, la mamá de la niña Candela Rodríguez, que fue asesinada el 31 de agosto de 2011. El hecho ocurrió en la medianoche del domingo, en su casa de Loma Hermosa. Desde la hora cero de este martes, se incrementará el peaje de la autopista Buenos Aires-La Plata, que llegará a 13 pesos para los automóviles que circulen en hora pico por las estaciones de Dock Sud y Hudson, y a 10 para aquellos que lo hagan en horario normal. Se desarticuló la banda que secuestró al padre del futbolista Carlos Tevez. Fueron detenidos 3 hombres y una mujer, y se identificaron a 2 integrantes del grupo delictivo que aún permanecen prófugos. El 50% de la población carcelaria tiene menos de 32 años, según un informe de la Universidad Nacional de 3 de febrero, que advierte que el acceso a armas de fuego en la Argentina
es muy fácil. El senador Ruperto Godoy, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, aseguró que es totalmente mentiroso decir que hay fines militares en una base espacial china en Neuquén. Los exportadores de cereales y oleaginosas advirtieron que la actitud especulativa de los productores de granos de retener la venta de su cosecha impacta negativamente en la industria. Aseguran que no hay materia prima para trabajar. La presidenta Cristina Fernández, junto al ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, recibió en el puerto de Buenos Aires 5 nuevas formaciones de trenes con 30 coches provenientes de China destinados a la línea Mitre, con una inversión de más de 220 millones de dólares. La presidenta pidió a los usuarios cuidar más que nadie los trenes y a los trabajadores ferroviarios cuidar lo que tenemos y que no arruinen el patrimonio de todos. Además, le dio un fuerte respaldo a Mariano Recalde, titular de Aerolíneas Argentinas. Hoy estamos acá recibiendo a las primeras 5 formaciones nuevas, completamente nuevas, del ferrocarril Mitre, tal cual lo habíamos adelantado con motivo del Sarmiento. Cada uno de los vagones, más de $1.200.000, y en total la inversión de todo el Mitre nuevo a nuevo, más de 220 millones de dólares, lo cual significa la inversión más importante que se haya hecho en los últimos 50 o 60 años de historia de los ferrocarriles argentinos. La presidenta Cristina Fernández, junto con los ministros Axel Kicillof y Débora Giorgi, encabezó un encuentro con fabricantes, autopartistas y representantes de las concesionarias automotrices en la Casa Rosada. La audiencia, en la que también participaron el jefe de gabinete Jorge Capitanich, el secretario de Comercio Augusto Costa, se dio en medio de los reclamos de toda la cadena del sector por la brusca caída de las ventas y las exportaciones, así como las dificultades para importar insumos, lo que provocó la suspensión de unos 15.000 trabajadores y recortes de turnos en las plantas automotrices. Fue analizar los temas que ocupaban al sector con la vehemencia que cada una de las partes expone sus puntos fuertes y sus puntos débiles. ¿Llegó alguna conclusión? La conclusión es que mañana van a seguir, mañana o pasado van a seguir trabajando, cada terminal individualmente. Individualmente, no con el gobierno, se pasó un corte No, individualmente con el gobierno, porque toda junta no se puede negociar un paquete, cada cual tiene una realidad distinta. ¿Va a continuar el Procreauto? Sí, va a continuar como anunció la presidenta hasta fin de año. ¿Estuvieron de acuerdo las automotrices? Bueno, cada una de las terminales va a determinar en el día de mañana o en los próximos días si les conviene seguir o no les conviene seguir. ¿Cómo fue? El gobierno no ha obligado a ninguna terminal a entrar. Por lo tanto, la que se quiera retirar se puede retirar. Pero al retirarse pierde una porción importante del mercado. Bueno, son decisiones que no la toma el concesionario y no la toma el gobierno, la toma la terminal. Duró más de 2 horas y media, ¿cómo fue? ¿Qué dijo la presidenta? Porque fue un análisis de 2 meses de funcionamiento, fue un análisis de todo el sector. Lleva, como hemos participado todos los asistentes, lleva su tiempo escucharnos mutuamente. Y justamente la presidenta hace instantes hizo referencia a este encuentro en su cuenta social de Twitter, en la que expresó: me olvidaba. De acuerdo al informe proporcionado por Acara en la reunión, a agosto se han vendido más de 500.000 de autos en la Argentina. Continuamos ahora sí con José Nathanson. Buenas noches de nuevo, Buenas noches, José. Pablo, ¿cómo va? Se viene la votación en la ONU, la presentación de,
mejor contalo vos. Exactamente, se va a discutir mañana en la Asamblea General de la ONU, que es el órgano principal de Naciones Unidas, un proyecto presentado por el G77. ¿Qué es el G77? ¿Ese que presentaron más China? G77 más China. Sí. Es un grupo que integran 133 países, se llama G77 porque eran 77 al principio, Claro. Para rediscutir o discutir o instalar o crear algún tipo de marco en el cual se tramiten las reestructuraciones de deudas soberanas de los países. Sacha Llorenti, que es el representante boliviano ante el G77 más China y el presidente actual del G77, explicó hoy en unas declaraciones que hizo hace un ratito algo que es bastante interesante, y que es que la idea básicamente consiste en desplazar el centro gravitacional de la toma de decisiones respecto de las deudas soberanas de los países del Fondo Monetario Internacional, que es el que decide estas cuestiones ahora, a las Naciones Unidas, con la idea de que es un tema que afecta a todo el mundo y que es un tema que afecta también la soberanía de los países, por lo cual postula el presidente del G77, debería ser tratado por Naciones Unidas. La idea es que haya es sencillo, que haya una cláusula de acción colectiva, como ocurre con una quiebra entre privados. Vos quebrás una empresa o declarás una empresa en quiebra, si el 66% de los acreedores acepta una reestructuración, se considera que el resto también la tiene que aceptar. La idea es que se produzca algo similar cuando lo que se reestructura no son deudas privadas, sino deudas de países. ¿Y cuánto influyó en esta iniciativa el caso argentino, lo que estamos viviendo influyó ahora? Muchísimo, es un leading case, un caso testigo, por un motivo básico, que es que cuando los fondos buitres pelean contra un país pequeño, por ejemplo contra el Congo, contra Perú en algún momento, es muy probable que le quiebren la muñeca, digamos, que le ganen. Ahora, no sucede lo mismo cuando pulsean contra Rusia o ahora cuando pulsean contra Argentina. Es un tema de relación de fuerzas, pura y exclusivamente de relación de fuerzas. La idea de Naciones Unidas, la idea de que se discute esto en Naciones Unidas, es crear un marco normativo internacional para darle algún tipo de contención a estas cuestiones y que no sea pura anarquía y pura relación de fuerzas y pura pulseada, digamos. Está clarísimo. Bueno, mañana empieza este debate Sí. en Naciones Unidas está viajando el canciller Timmerman, está llegando a Nueva York y se va a discutir mañana. Exactamente. Muy bien, bueno, se queda un rato más. José Nato, vamos señor. a analizar también las elecciones en Vamos a hablar de Brasil. Sí. En un ratito nada más. Continuamos con la información, en este caso de la mano de Félix Taylor. La agrupación Hijos de Santa Fe se va a presentar como querellante en la causa que investiga la desaparición de los mellizos hijos de Liliana Montenegro, que nacieron hace más de un mes en Casilda. La decisión es acompañada por la ONG Generar y la Red de la Infancia Robada, que a la vez estudia la posibilidad de pedir que el caso pase a la justicia federal. El hecho tiene como imputados a 2 matrimonios a los que Montenegro acusa de haberle robado a sus hijos tras dar a luz en un consultorio de una clínica de Casilda, a donde fue llevada luego de ser recogida en su casa de Zabala, y la junta médica ordenada por los fiscales para despejar dudas, realizada en Córdoba, concluyó que Liliana Montenegro estuvo embarazada y tuvo un parto reciente. La jueza federal María Servini de Cubría rechazó apartarse de la causa por la apropiación del nieto de Estela de Carlotto. La magistrada ratificó su competencia al rechazar un planteo de inhibitoria hecho por el recientemente fallecido juez federal de La Plata, Manuel Blanco. Entre sus argumentos, la jueza consideró prematuro dar por probado que Ignacio Guido Montoya Carlotto nació en el centro clandestino de detención La Cacha, en jurisdicción platense, algo que todavía no estaría corroborado. La titular de Abuelas dijo que la jueza Servini siempre fue cordial, pero que en este caso se ha equivocado, e instó en el pedido para que la causa pase a jurisdicción de la Justicia Penal de La Plata. Una decisión calificada de inédita e histórica. El Superior Tribunal de Justicia de Chubut confirmó una multa de 1.500 pesos más allá del monto. Lo importante es la decisión de esta sanción. ¿A quién le aplican esta multa? A un juez que intervino y evitó que se realice un aborto no punible. Eso ocurrió en 2012 en Esquel, provincia de Chubut. Una nena de 12 años fue violada y quedó embarazada. El juez provincial le negó la posibilidad de interrumpir su embarazo.
En ese sentido, la justicia multó al magistrado con una suma de 1.500 pesos. Yo creo que precisamente la decisión que se ha tomado ahora respecto de la multa que se le aplicó al juez es una buena oportunidad para discutir cuáles son las consecuencias que traen aparejados para aquellos funcionarios que obstruyen el acceso a abortos no punibles que están previstos en la legislación argentina. Y es interesante mirar esto desde la propia perspectiva que el derecho internacional de los derechos humanos ofrece. Argentina es parte de convenciones y tratados de derechos humanos que establecen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y prohíben explícitamente que se someta a las personas a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y efectivamente, obstaculizar el acceso a un aborto no punible ha sido considerado por organismos internacionales como un trato cruel e inhumano. Desde la Alianza de Abogados por los Derechos Humanos de las Mujeres, los especialistas aseguran que si bien la sanción es menor, el antecedente de multar a un juez por no aplicar la ley provincial de aborto no punible es valorable. Si bien hay que destacar que 1.500 pesos, que es la multa que el Superior Tribunal ha indicado, es verdaderamente un regalo para el tipo de incumplimiento que se ha llevado adelante por parte del juez Colabelli, es importante resaltar que es la primera vez en nuestro país en la cual hay una sanción formal que se le realiza a un juez por meterse en forma extralegal, por fuera de lo que marca la ley, obstaculizando el acceso a un aborto no punible en una provincia. Que esto suceda en Chubut no es llamativo, sino que viene, digamos, a confirmar un proceso que se viene realizando. Chubut es una provincia pionera en el reconocimiento judicial del derecho al acceso al aborto no punible, donde allí mismo se ha ratificado la constitucionalidad y el deber que tiene el Estado en sus tres poderes, tanto el ejecutivo, el legislativo y el judicial, en dar todas las vías de acceso para la realización de este derecho. Mónica es una docente de 55 años. Ella tuvo una hija con otra mujer. Después se separaron. Y ahora su expareja, amparada en un fallo judicial, no le permite ver a la niña. Este es un caso testigo de lo que pasa con aquellas familias que se formaron antes de que tengamos en la Argentina la ley de matrimonio igualitario. Mónica tiene 55 años y es docente de informática en una escuela porteña. Hace 3 años que no ve a su hija y hace 3 meses lanzó una campaña en Facebook para restablecer el contacto luego de que la justicia rechazara su reclamo. ¿Cómo es que vos no tenés vínculo con la nena? ¿Vínculo jurídico, vínculo genético? Bueno, genético no, porque bueno, se hicieron 6 en realidad inseminaciones con donante anónimo. La 6ª inseminación es EVA, con donación de gametos. Lo que pasó fue esto, en ese momento no existía la ley de matrimonio igualitario, no existía el reconocimiento posterior que hubo, porque Eva tiene 8 años, el viernes cumplió 8 años, y no había ninguna ley en ese momento que amparara este tipo de situaciones. Si bien hay vínculos que son mucho más anteriores, por ejemplo, cuando tuvimos a la nena ya hacía 6 años que estábamos conviviendo, no había ningún tipo de resguardo legal, con lo cual la nena quedó fuera de todo tipo de inscripción con los 2 apellidos. La defensa mía es esta, es decir, hay tratamientos, hay acompañamientos, hay fotos, y bueno, y ahora hay una causa nueva porque la jueza Mónica Fernández del juzgado 84 me rechazó in limine el pedido de vínculo, aduciendo que no había legislación. Eso ya lo sabíamos cuando presentamos la causa, con la esperanza de que innovara. No lo hizo. José Natanzón, nuevamente aquí. Vamos a hablar de las elecciones en Brasil. Sí, Pablo, vos sabés que hace un mes se produjo un accidente fatal en Brasil en el que murió Eduardo Campos, que era el candidato del Partido Socialista Brasilero a la presidencia. Campos iba tercero en las encuestas y esto produjo un vuelco fenomenal, muy radical
en la campaña brasilera para las elecciones presidenciales del 5 de octubre. ¿Por qué se produjo un vuelco? Porque era la que era la candidata a vicepresidenta de Campos, Marina Silva, fue nombrada, designada candidata a presidenta por el Partido Socialista y empezó a escalar en las encuestas hasta prácticamente empatar a Dilma Rousseff. Podemos ver la primera placa en donde se ve bastante bien el ascenso de la candidata Marina Silva, que está con la línea amarilla y que empezó es una muy fórmula abajo. que estaba tercera. Estaba tercera, Y empezó a pasó trepar, a a estar- trepar y está en 34%, es decir, con la misma intención de voto que la presidenta de Brasil, que busca su reelección, al mismo tiempo que se produce una caída de Aécio Neves, que era el candidato opositor que se suponía iba a llegar en segundo lugar. Es interesante describir brevemente el perfil de Marina Silva, la candidata que está disputándole a Dilma la elección brasilera, porque es un mix bastante raro. Es una persona de origen muy humilde, ahí le estamos viendo, negra, de origen humilde, que nació en el Amazonas, que fue recolectora de caucho cuando era muy chiquita, una familia pobrísima, de toda pobreza, como hay en algunos lugares del interior brasileño, que se alfabetizó muy tarde, a los 15 años, que comenzó a militar, fue fundadora de la CUT en el Amazonas. La CUT es la Central Única de Trabajadores de Brasil, la misma a la que pertenecía Lula. Después se metió a la política, ingresó al PT, se afilió al PT, fue senadora, fue diputada, fue ministra de Medio Ambiente de Lula. Siempre dentro del club. Siempre dentro del PT. Se peleó con Lula porque quería que no avanzara la deforestación del Amazonas y por una serie de cuestiones. Cuando estaba en el gabinete tuvo enfrentamientos muy fuertes con la que era la ministra de Energía de ese momento, Dilma Rousseff, después candidata a presidenta, y bueno, finalmente formó su propio partido y en las elecciones anteriores sacó 20 millones de votos, nada menos. Podemos ver ahora la segunda encuesta en donde se ve qué pasaría en una segunda vuelta entre Dilma Rousseff en color rojo y Marina Silva en color amarillo, en donde se ve claramente que Marina Silva en este momento, según las últimas encuestas, le sacaría 10% de los votos a Dilma Rousseff. ¿Y qué es lo que sucedió ahí con el partido de ella, que no contempló que ella tenía esta potencialidad, o la muerte del candidato es lo que también potenció el crecimiento? Las dos cosas. Es que ese no era el partido de ella. Ella quiso fundar un partido que se llamaba Red de Sustentabilidad, un nombre un poco posmoderno, digamos, para un partido político, que era el nombre que ella le había puesto. Quiso fundarlo, no lo logró, no consiguió los avales, y a último momento se afilió al PSDB, al Partido Socialista Brasilero, y se ingresó a ese partido con la condición de ser candidata a vicepresidente, no podía ser candidata a presidente. Ahora, la muerte de Campos sí la catapultó de una manera casi formidable. Ahora, yo creo que una pregunta interesante es consultarse, indagar por qué a esta altura y después de tantos años de buenos gobiernos del PT estamos en esta situación en la cual una candidata que era, no digo desconocida, pero una candidata que tiene, digamos, el encanto de lo nuevo, le está disputando a Dilma Rousseff la presidencia. Podemos ver la tercera placa en donde se ven algunos de los éxitos que efectivamente son muy importantes del PT. Por ejemplo, ahí estamos viendo cómo bajó la pobreza en los últimos 10 años. Donde empieza la línea roja es donde empieza el primer gobierno de Lula, es decir, que abarca el gráfico los dos gobiernos de Lula y el gobierno de Dilma. Vemos muy claramente cómo la pobreza cae de manera muy notoria, muy radical en Brasil, y podemos pasar a la siguiente placa donde se ve cómo cae la desigualdad en Brasil. Si vemos también donde empieza la barranca, digamos, la barranca abajo de la desigualdad en Brasil, la reducción fuerte de la desigualdad en Brasil es el 2003, cuando asume Lula la presidencia. Es decir, han sido los gobiernos de Lula y de Dilma gobiernos muy exitosos desde el punto de vista social, económico, un crecimiento moderado pero constante. Ahora, yo creo que hay dos o tres motivos, y los podemos enumerar muy rápido, por los cuales, a pesar de estos éxitos, la candidatura de Dilma no termina de imponerse, digamos, ¿no? Uno es que Marina Silva tiene, yo decía, el encanto de lo nuevo, de la que viene de afuera, a pesar de que no viene exactamente de afuera, tiene esa cosa de los outsiders en política, de la mujer sin medio desconocida, tiene una cuestión de historia de vida también muy ejemplar y muy dramática, que hace que muchos brasileños se identifiquen con ella y que le permite a mucha gente crear un vínculo emocional con ella, como en su momento. Un poco lo que pasó también en su momento con Lula. Exactamente, ¿no? es un fenómeno. La historia parecía repetirse. Sí, es un fenómeno análogo al que sucedió con Lula cuando Lula recién empezaba. Lo que pasa es que Lula ya es una figura conocida y además no es candidato. Y Dilma no tiene esta historia de vida, ¿no? Dilma Rousseff. Y finalmente, el último motivo me parece que es que hay un estancamiento
de algunas de las variables sociales y económicas en el último año, los últimos 2 años en Brasil, y una clase media nueva que ha crecido mucho y que al mismo tiempo demanda nuevas cosas, demanda transporte, demanda educación, demanda etcétera, otras cosas, y los gobiernos del PT no han sido tan efectivos, por lo menos en el último tiempo, para avanzar en estas cosas. Me parece interesante también igual ahí que la opción no es un candidato de derecha que crece en contraposición de esto, sino, bueno, hasta aquí llegamos con estos éxitos que vos relatabas, y dice, bueno, vamos a alguien que aparentemente va por más, digamos, Sí. que sus peleas con el PT han sido por profundizar Sí, justamente pero que al mismo eso, tiempo, ¿no? Pablo, ha pegado un giro a la derecha en materia económica en los últimos tiempos, si bien mantiene un discurso ecologista, social, Claro, etcétera. justamente, esta candidata vendría como a decir, bueno, a Sí, retomar como una opción superadora. origen, claro. Muchísimas gracias, José. Hasta aquí el primer bloque, el resumen de noticias de la televisión pública. Nosotros nos vamos al corte. Cuando venimos tenemos mucha más información para ustedes, no se vayan.